Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Freddy Dolores Valencia. Mi número de matrícula es AL092071. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y como parte del proyecto integrador de la materia Electricidad y Magnetismo, estaré dando contestación a algunas preguntas. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Estos son aquellos que permiten conectar diferentes elementos de consumo eléctrico, posibilitando el funcionamiento de estos mismos. Pueden estar constituidos por una fuente de corriente continua o alterna. Y creo que es importante ya que hoy en día sin ellos no tuviéramos algún circuito. En casa tenemos varios focos, algún enchufe en el cual tenemos que conectar ya sea la televisión, el celular y, y todos estos son importantes porque de esta manera los podemos tener. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar? Estas nos sirven para encontrar la corriente y el voltaje en cada parte del circuito. La primera ley postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tienen que ser iguales a la suma de corrientes que salgan de él. Gracias a ella se puede saber cuánta corriente se irá a las distintas partes en las cuales se divide un nodo. Cabe destacar que hay que puntualizar muy bien los términos que entran en un nodo y salir de un nodo, pues esto hace referencia al sentido que tiene la corriente junto a él. Si la corriente es positiva, se considera que entra, y si es negativa, se considera que sale. Y la segunda establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total que se suministró. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es la función en los circuitos eléctricos? Su función es intercambiar energía entre las regiones que unen, por lo que la transferencia de potencia puede ser en ambos sentidos, para transportar energía eléctrica a grandes distancias, minimizar las pérdidas y maximizar la potencia transportadora. Es necesario elevar la tensión del transporte. ¿Cuáles son los métodos de análisis del circuito eléctrico? Estos métodos generalmente se utilizan en el análisis del circuito y se basan en analizar las ramas del circuito para ir encontrando el voltaje y corriente que hay en ella. Si se hace esto, se puede eliminar la rama, pues se tiene corriente y voltaje en un nodo el cual esa rama se une. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? La forma en que el capacitor retiene la carga es utilizado en el campo eléctrico, que se forma en las placas conductoras. Al conectarse a una diferencia de potencia, esa diferencia se refleja en las placas y como no hay nada que esas placas tengan, y al estar conectadas en la diferencia de potencia, las cargas se acumulan en las placas.